Hace unos días estuve atendiendo a un perro que presentaba claros síntomas de padecer una intoxicación por toxina botulínica. Era un perro que había comido basura y tenía síntomas nerviosos que me hicieron pensar en un principio que podía tener esta enfermedad. Pedí los análisis y además al principio estaba muy contento porque digo, hombre, si me sale bien, pues mira, ya tengo motivo para un vídeo para el canal. Pero luego me quedé pensando y digo, hombre, no sé lo que me va a salir, pero en verdad donde la enfermedad es muy importante y es especialmente grave es en niños pequeños, especialmente en bebés, por el consumo sobre todo de miel. Y es por eso que os pasé una pequeña encuesta en la pestaña del canal preguntando si os apetecería que dentro del mismo canal hiciéramos una especie de subapartados donde periódicamente subiéramos algún vídeo hablando de temas referentes a la higiene y calidad de los alimentos. Y bueno, este va a ser el primer vídeo. Si os gusta, seguiremos haciendo más y si no, lo dejaremos. Esto es como todo. Pero bueno, que en este primer vídeo os voy a hablar sobre todo de por qué no debéis dar nunca miel a niños bebés. Os contaré qué síntomas tiene o va a manifestar un niño si tiene esta enfermedad y por qué en este caso no debéis dar este alimento a vuestros hijos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. En principio os tengo que decir que yo no tengo nada en absoluto en contra de la miel, por favor, ni muchísimo menos. Considero que es uno de los alimentos más completos y que más usos tiene, tanto como remedio casero para multitud de enfermedades, como complemento alimentario en muchísimas circunstancias, tanto para humanos como para perros. De hecho, aquí os hicimos en perros un vídeo explicando todas las propiedades y beneficios que tenía la miel para los perros. Pero también es cierto que hay un grupo de población, que son los niños, especialmente los niños bebés hasta un año, que no es conveniente darles miel. ¿Y por qué no es conveniente darles miel? Pues básicamente porque en la miel puede haber presencia de esporas de una bacteria que es altamente tóxica, que es el Clostridium botulinum. Clostridium botulinum produce una neurotoxina, es decir, una toxina que afecta al sistema nervioso, es decir, a las conducciones nerviosas, tanto a nivel del sistema nervioso central como de las diferentes musculaturas del organismo, que da un cuadro especialmente grave en niños. De hecho, los niños pueden manifestar síntomas como los siguientes. Pueden tener desde estreñimiento, problemas para controlar la cabecita se le va hacia los lados. Son niños que se van a encontrar especialmente irritables, que babean demasiado, que babean muchísimo. Se van a mostrar también muy irritables y con los párpados como muy caídos, como muy con los ojos cerrados. Van a presentar también problemas cuando succionan leche de la mama o bien del biberón, muchísimo cansancio y en los casos más problemáticos van a poder presentar incluso cierto grado de parálisis. En especial, en los casos más gravísimos, pueden tener parálisis de la musculatura del diafragma, con lo cual van a presentar una dificultad respiratoria bastante agravada. Y me podrás decir, oye, yo es que a mi niño le doy miel pasteurizada. Y es cierto que la pasteurización es un método muy óptimo de higienizar la miel, pero lo que no consigue la pasteurización es eliminar las esporas del Clostridium botulinum. Las esporas son como pequeños huevos que tienen la bacteria en el interior, que eso lo aguanta todo. Y me diréis también alguno, oye, pues yo me he puesto toxina botulínica porque tenía así unas arruguitas en la cara y me han pinchado. Digo, sí, la toxina botulínica se emplea para evitar, para provocar cierto grado de contracción, cierto grado de parálisis de algunos músculos y que se nos quede una expresión más atractiva. Pero habéis notado también que cuando la gente se pasa con la aplicación de la toxina botulínica, más que ese efecto, se les queda así como una cara de súper asustados, ¿no? Que digo yo, y dicen, madre mía, y dicen, no, y además no la pueden quitar. Si veis alguna actriz famosa con esa cara siempre así, normalmente suele ser que ha abusado de la toxina botulínica. Pero eso son en casos muy concretos y además lo que se aplica bajo la piel no se distribuye por el resto del organismo. Pero, vuelvo a decir, en el caso de los niños, no lo deis, especialmente si tienen menos de un año, porque la espora se ingiere, pasa al intestino, de ahí sale la bacteria
y va a dar los síntomas que anteriormente os he comentado, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.